¿Están ahí? Lili, Jad, Bruna. Sí, profe. Bueno, ok, vamos a desarrollar esta clase de hoy. Creo que está de moda la gripe, te agarra súper mal y estaba súper mal engripada el sábado. Y como con mi embarazo que no puedo tomar nada, no me dieron nada, ahora me estoy recuperando recién. Bueno, en vista a los que se conectaron a tiempo, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Voy a compartir mi vía dispositiva. ¿Se ve ahí mi power? Profesor. Ah, bueno, genial. Bueno, arrancamos con principios éticos fundamentales. Bueno, ¿qué son los principios? Los principios morales también pueden considerarse un reflejo de nuestros comportamientos sociales. Estos comportamientos sociales son definidos por la enseñanza de una determinada cultura o religión. Habíamos dicho que la moral es aquello que se transmite de generación en generación, ya sea de los abuelos a nuestros padres a los hijos, ¿verdad? Y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, los principios morales, entonces lo que ve es el reflejo de nuestro comportamiento en la sociedad. ¿Y qué son los principios éticos? Reflejan, ¿qué cosas reflejan? El adecuado comportamiento de las personas o del profesional y el uso de sus conocimientos específicos en el área profesional. Por ejemplo, pueden ser médicos, abogados, enfermeros, kinesiólogos, contadores. Bueno, entonces, la diferencia entre los principios morales y los principios éticos, ¿cuál es? Que los principios morales solamente evalúa el comportamiento de la persona en sí dentro de la sociedad. En cambio, los principios éticos lo que controla es el adecuado comportamiento del profesional dentro de la sociedad en el área específico de sus conocimientos profesionales. Y ahí citamos médicos, enfermeros, abogados, kinesiólogos, técnicos, etc. Esa es la principal diferencia entre ambos. Principios éticos fundamentales. ¿Cuáles son esos principios éticos fundamentales? El respeto a la vida por sobre todo, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos. Son sin distinción, ahí escriban, sin distinción de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política. Son principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de la profesión. En este caso, por ejemplo, en el caso de que no porque sea de otra nacionalidad o porque tenga una lengua o otra cultura diferente a la nuestra, nosotros le neguemos eh, el servicio que brindamos, obviamente, ¿verdad? O de repente juzgarle, ¿verdad? Por su sexo, ¿verdad? O por su credo, ¿verdad? Ya sea si es católico, evangelio, protestante, lo que fuese. Nosotros como profesionales debemos brindar nuestro servicio a todas aquellas personas que soliciten nuestro servicio, valga la redundancia. Los principios éticos. Tenemos la integralidad, la individualidad, la dialogicidad, la continuidad, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la veracidad, la solidaridad, la lealtad y la fidelidad. Estos principios venimos repitiendo desde el inicio de las clases porque es algo que sí o sí debemos de ponerlo en práctica. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Nada? ¿Ninguna preguntita? Bueno,
Principio ético fundamental, la integralidad, que es persona, familia, comunidad, visión unitaria que atiende sus dimensiones físicas, sociales, mentales y espirituales. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de integración, que es un conjunto de cosas que se integran para poder atender las necesidades de las personas. Entonces, se une por eso en persona, familia y la comunidad, que sería la sociedad, que es la individualidad, característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona es diferente, nadie es igual a otra. Por ende, cada uno tenemos nuestro carácter y nuestra personalidad, la forma de cómo nos desenvolvemos, evidentemente. Y tampoco no debemos compararnos con otras personas porque cada uno es diferente al otro. Entonces, siempre hay algunas personas que comparan mucho, por ejemplo, en que un hermano es de esta forma, el otro de la otra forma, y cada uno tiene su carácter y su propia forma de ser. Así como los dedos no son iguales, entonces cada persona es único en su género. ¿Qué es la dialogicidad? Esto es lo que más debemos de poner en práctica para solucionar cualquier tipo de inconveniente que pueda subsistir dentro del área profesional, ya sea con un compañero de trabajo o con la parte empleadora, ¿verdad? Que siempre es bueno dialogar antes de que uno se calle lo que siente y esto se vaya acumulando y se explote, y ahí empiezan los inconvenientes dentro de la empresa o con los compañeros de trabajo. Que es la dialogicidad, asegura una comunicación efectiva, respetuosa y basada en el diálogo participativo. Porque dialogar no es solamente cuando una persona habla y la otra se calla y no escucha el pensamiento de la otra persona. Diálogo es compartir opiniones y debatir sobre ello. De hecho que hay veces hay, por ejemplo, situaciones que uno tiene la razón y el otro parte, entonces llegan a un acuerdo para tratar de solucionar el conflicto que está pasando en ese momento. Entonces, se basa en el diálogo participativo en el cual la persona y la familia expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado. Eso quiere decir lo que es el diálogo. Otro principio, tenemos la calidad. ¿Qué es la calidad? Prestar una ayuda eficiente y efectiva a la persona, familia, comunidad, fundamentada en los valores, por sobre todo. ¿Y qué eran los valores? A ver, ¿quién me puede decir o hablar acerca de los valores? ¿Cuáles eran esos valores? Lili, ahí, Aldo. Em, y bueno, pero ya decirlo en palabras, los valores Sí, son así características de una persona que se consigue así como nosotros hicimos, ¿verdad? Y en todas las clases, ¿verdad? Que se consigue dentro del seno familiar. El respeto, responsabilidad, sí, la amabilidad, sí. el compañerismo, todos esos Ah, son valores que a una persona caracterizan. así mismo es, tal cual. Tenemos la empatía, ¿verdad? Ponerse en el Ujú. lugar de los demás. Tenemos la paciencia. Tenemos también el saber perdonar, ¿verdad? Pero perdonar Sí, de corazón, no ese que te perdona y después de un tiempo te vuelve a quitar tu defecto nuevamente, ¿verdad? Si es algo que ya te perdonó. Generalmente en esa parte es lo que las personas deben de trabajar más para evitar cualquier tipo de situaciones, porque ¿qué pasa? Somos humanos, erramos, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces, cuando nosotros practicamos el valor del perdón, es perdonar de corazón y no más volver a tocar del tema bajo ninguna circunstancia. Pero generalmente nosotros como personas humanas estamos acostumbrados a que cuando hay un conflicto,
ya sea con el compañero, la compañera, la novia, el esposo, la esposa, etcétera, sí o sí quiere volver a quitar algo que ya disculpó, algo que ya perdonó. Entonces, practicar los valores sí cuesta un poquito, pero por lo menos tratar de cumplir algunos de ellos, ¿verdad? Y ir introduciendo o incluyendo más valores dentro de sus personas, ¿verdad? Pero generalmente el paraguayo en sí está acostumbrado a criticar a los semejantes, ¿verdad? Y ni siquiera sabe por la situación que está pasando o está viviendo, directamente prejuzgamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de la empatía, ¿verdad? De ponerse en el lugar o ponerse en la situación que un compañero o una compañera está pasando en ese momento. Entonces son valores que uno pone en práctica porque así como dijo el compañero Aldo, es algo que nosotros traemos desde la familia. La continuidad asegura que se den los cuidados a las personas, a la familia, a la comunidad, sin interrupción temporal durante todas las etapas y los procesos de la vida, ya sea en los periodos de la salud y de la enfermedad. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de seguimiento. Un seguimiento cuando tenemos un trabajo. Y aquí da el ejemplo de la salud y de la enfermedad, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, cuando tratamos algunos problemas de salud o cuando una persona está enferma, nosotros le damos, por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, masajes o movilizaciones para que no, para que no pierda la movilidad, ya sea en el brazo, en la pierna, o de repente necesita algunos masajes relajantes para poder aliviar el proceso de la enfermedad. Pero continuidad más que nada dentro del área profesional se refiere a darle seguimiento a lo que uno hace, que generalmente cuando iniciamos algún trabajo, eh, ponele que cuando nos presionan, seguimos, ¿verdad? Hacemos el trabajo, pero después terminó la presión y uno se queda relajado y no termina el trabajo que se le encomendó, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que ser prolijo en el trabajo y de anotar todo. Anotar, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Los horarios de los pacientes, ser ordenados, ¿verdad? Para evitar dar, por ejemplo, turnos a dos personas en el mismo horario por el hecho de que no anotamos o no registramos. Entonces, ser ordenados. Y por sobre todo, explicarle al paciente que acude a solicitar nuestro servicio o nuestro cliente, ¿verdad? De que el tratamiento de que va a hacer que tiene que ser algunos constantes y otro, por ejemplo, cada 3 días, ¿verdad? O sea, hay que explicar bien. No dejarle nomás al paciente sin su sesión, por ejemplo, o sin o a su cliente sin el servicio, ¿verdad? Que acudieron o que le solicitaron en el momento de ingresar a su, qué sé yo, a su spa o a solicitar sus servicios como profesional. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es un principio ineludible de no mentir o engañar a la persona. La veracidad es fundamental para mantener la confianza entre los individuos y particularmente en las relaciones de atención a la salud. ¿Qué quiere decir este principio? ¿Por qué nos dice no mentir o engañar a la persona? ¿En qué caso, por ejemplo, nosotros podríamos engañar a nuestro paciente sobre algún tipo de tratamiento y le decimos que en tantos días va a tener resultados? A ver, ¿quién me puede decir? Bruna, Cintia, iluminada, ¿está ahí? Belén. Yo, Ah, no, Aldo, decime. profe, yo más bien creo que hay que ser bien sincero con el paciente y comentarle bien la situación en el cual se encuentra, por ejemplo. Nosotros hacemos nuestra parte y ella o él hace su parte. Por ejemplo, el cuidado personal, alimentación, comida y todo lo que viene a hacer ejercicio.
Así mismo. y Tal cual, porque tenemos muchas publicidades engañosas que ofrecen resultados en un menor tiempo y después, ¿qué pasa? Viene el cliente, se va, se hace y no ve el resultado prometido por el profesional. Por eso es como dice Aldo desde un principio, cuando el paciente acude o el cliente acude a solicitar sus servicios como profesional, tiene que ser sincero desde el inicio del tratamiento y explicarle bien que no es solamente las maniobras que ustedes les puedan realizar al paciente, sino también que debe de poner de su parte para que puedan los tratamientos tener los resultados esperados por el paciente o por el cliente. Entonces, en ese sentido, es muy cierto lo que dice el compañero Aldo, que uno tiene que ser sincero, que tiene que hablarle bien, que es lo que ustedes le recomiendan en la casa para que haga en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicios, etcétera, etcétera. Porque uno no justamente, puede, porque uno no puede hacer milagro. Evidentemente que aparte de las maniobras que le realicen, ella tiene que ayudar con algún tipo de actividad física y más aún con la alimentación que ella va a llevar día con día, porque imagínate que Aldo o que Bruna o que Belén le hagan las maniobras, bueno, le hace todo, le trabaja todo lo que ella le pidió que le trabaje y llega a la casa y se come una hamburguesa, una pizza o unas papas. ¿Les parece que va a tener efecto lo que ustedes le realizan al paciente o al cliente? Obvio que no. Y directamente el paraguayo está acostumbrado a culparle al profesional. O sea, hay que justamente, hacer, profe, sí, justamente yo estaba leyendo, profe, la vez pasada, marketing sí, personal. sí, Y en una de sus, o sea, en uno de sus puntos decía que hay que aportar información al paciente, al cliente, ¿verdad? Para que éste pueda, ¿verdad? Tener confianza, ¿verdad? Hacia nuestra persona, ¿verdad? Y eso nos va a generar otra vez ingresos. ¿En qué sentido, verdad? Como decía antes un profesor que yo tenía, por un paciente bien atendido te venían dos, tres. así Y mismo. por un paciente mal atendido te iban 10. Sí, así mismo es. Mm, Esa es la famosa publicidad en boca, sí, que es, si vos, como decís algo, haces un buen trabajo, evidentemente esa paciente que acudió a tu servicio vas a ir, le vas a decir a las amigas y las amigas a los otros sí, amigos y así. Pero si haces un mal trabajo, también eso te puede jugar en contra. claro, claro. Entonces uno como profesional tiene que realizar y hacer todo lo que esté en su mano y todo lo que él conoció, estudió, entonces realizar bien de buena forma y por sobre todo siempre hablarle con la verdad al cliente. Bueno, continuamos. Beneficencia. Los actos de las personas deben ir encaminados a hacer el bien y no a hacer del daño. Hacer el bien es atención con calidad. Y vamos nuevamente al principio anterior que hablaba de la veracidad y de la calidad de los servicios. Entonces, ¿qué quiere decir beneficencia? Realizar nuestro trabajo como profesional de buena forma. O sea, siempre teniendo los conocimientos acorde a los tratamientos que nosotros ofrecemos al público. Entonces, hacer el bien, al hacer el bien que tenemos atención de calidad. Y aquí es donde ocurre lo que dijo Aldo. Si nosotros brindamos un servicio con calidad, entonces nuestro beneficio que va a ser que ese paciente se vaya y hable con otras personas acerca de los servicios que el compañero Aldo le realizó a este paciente X. Entonces es como un efecto boomerang, ¿verdad? Es una publicidad de boca en boca y así van teniendo clientes, ¿verdad? Ya sea en su propio negocio personal o en el spa donde trabajen en el caso de que quieran tener un jefe, ¿verdad? Un empleador donde le contraten a ustedes para realizar los servicios
de la Claro. parte ya sea de quiromasaje o la parte de estética. Bueno, otro principio, no maleficencia. ¿Qué quiere decir este principio? El personal debe abstenerse de realizar actos que perjudiquen intencionalmente a sus clientes. Entonces, no hacer el mal, porque saben que hay ciertos aparatos que no podés hacer todos los días. Entonces, en ese sentido, el profesional debe primero manejar todos los aparatos, ya sea en el área estética o en el área de quiro, si es que tienen aparatos, tiene que conocer sí o sí la intensidad, la frecuencia con lo que, o sea, que van a trabajar con el paciente, porque imagínense que ustedes le pongan una frecuencia bastante elevada y en vez de hacerle el bien, le perjudican y le hacen daño a ese paciente que solicitó su servicio. Hay muchas personas que compran los aparatos, o sea, que son conocedores empíricos y que compran los aparatos y utilizan. ¿Y qué hacen? Hacen cursos, no digo cursos así reconocidos con una profesional, sino que ustedes saben que hoy en día en YouTube encuentran todo lo que ustedes quieran saber acerca de una determinada técnica. Entonces agarra, compra el aparato y utiliza así, porque saben también que cuando las personas, qué sé yo, tienen, por ejemplo, o sea, ¿cómo se dice? Cuando tiene o tiene cáncer o está con su periodo, saben que no le pueden realizar ningún tipo de trabajo, tienen que Eso, esperar. O las eso ju- embarazadas. Sí, te escucho, pro- Aldo. pro- justamente eso te iba a decir porque está bien, ¿verdad? Es genial, ¿verdad? La plataforma YouTube porque Sí, te enseña, ¿verdad? La parte sí, práctica, ¿verdad? sí, Pero así como estás diciendo, no te enseña ni te muestra las contraindicaciones e indicaciones así mismo. que implica, ¿verdad? El aparato X. Sí, así mismo es, tal cual. Y hoy por hoy, no solamente en el área de estética o en el área profesional que cada uno opte, sino también en la parte de peluquería. Hay muchísimas demandas por utilizar productos en el cuero cabelludo de la persona sin preguntarle qué sé yo, si es alérgica, lo que sí que justamente en Joseph, una colorista aplicó un producto a una persona X que hoy en día evidentemente le demandó a la empresa, porque la empresa es responsable civil. Entonces, ¿qué hizo? Le aplicó un producto y la señora se quedó sin pelo. ¿Puedes creer que a puños se le caía? Fue una causa que un compañero mío llevaba y siempre así comentaba, ¿verdad? Y en sentido burlón, ¿verdad? No decían en guaraní, ni que ya teñicete y la yo, porque mi clienta se quedó sin pelo y en serio se quedó sin pelo porque el reactivo que utilizó en su cuero cabelludo era muy fuerte para ella. Y dice que le quitó y al peinarse así puños y puños de pelo. Por eso uno cuando va a ofrecer nuevas técnicas tiene que conocer perfectamente cómo se realiza. Si bien, como dijo el compañero Aldo, YouTube te muestra las técnicas o cómo hacer, pero no te dice cuáles son las contraindicaciones de eso. Entonces uno cuando va a ofrecer un servicio tiene que saber perfectamente qué es lo que está ofreciendo y cuáles son las contraindicaciones del mismo. Voy a apagar el micro. Ahí está. Bueno, ¿alguien tiene una preguntita? Hasta aquí. Avísenme que sí hablo muy rápido. No, está bien. Ujú. Ah, bueno, genial. La justicia. Mm, Vamos a hablar de la justicia, ¿verdad? Y siempre digo, creo, acá siempre repito, nuestra diosa Estrella tiene una balanza y una venda sobre los ojos porque supuestamente no tiene que mirar, ¿verdad? Ni inclinar la balanza hacia ninguna de las partes, ¿verdad? Pero generalmente cuando existe algún tipo de conflicto y si es tu amiga o tu amigo, siempre eh, queremos saber queremos salir a favor
del amigo, ¿verdad? Y no escuchar la famosa dos campanas, ¿verdad? Entonces, la justicia para los individuos es ausencia de discriminación por diferentes motivos y asimismo igualdad de oportunidades en cuanto al acceso de los recursos y los tratamientos. Aquí se aplica, por ejemplo, el concepto de que hablamos anteriormente, que no porque sean de otra etnia o porque tengan otro tipo de lenguaje o otro tipo de religión o otro tipo de ideologías políticas o de repente por sexo, ¿verdad? Uno le discrimina, ¿verdad? Todos tenemos derecho a recurrir a los profesionales así como a otros la atienden de buena manera, entonces todos tenemos. Entonces por eso dice acá eh, la ausencia de discriminación, ¿verdad? Por los motivos que fuesen. Y así mismo que pueda acceder a los servicios que cada uno está ofreciendo. Bueno, continuamos. La solidaridad. Este es uno de los principios y uno de los valores que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué es la solidaridad? Es un principio indeclinable de convivencia humana. Adherirse con las personas en situaciones adversas o propicias. Es compartir intereses, derechos y obligaciones. Entonces, en este principio, en este valor, es lo que el paraguayo realmente, casi la mayoría tenemos, de tratar de ayudarle a las personas que están atravesando por situaciones muy difíciles. Entonces, eso es ser solidario. Solidaridad es sentir también empatía por la persona que está, como dije, atravesando por una situación muy fuerte dentro de su familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, somos muy solidarios los paraguayos, la mayoría. ¿Qué es la lealtad? Esta hace referencia a la lealtad que le debe al paciente, por lo tanto, la salud de este debe anteponerse a cualquier otra conveniencia o interés personal. Si vamos a hablar lealtad en el área laboral, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me puede decir? Por ejemplo, si Aldo trabaja en una empresa bastante reconocida en el ambiente, y bueno, evidentemente desde el momento que ingresó en esa empresa, la empresa le ayudó a crecer como profesional y como persona. Ahí aprendió varias cosas porque atendía a pacientes, ya sea para hacer drenaje, para tratar, por ejemplo, a aquellas personas que se someten a una lipoescultura o se hacen liposucción. Entonces, Aldo aprendió muchas maniobras y muchas técnicas. Pero ¿qué pasa? Aldo creció, Aldo ahorró y decidió abrir su propio centro, o sea, su propio, ¿cómo se dice cuando uno habla de spa o decidió abrir su propia clínica? Pero ¿qué pasa? Esos pacientes demasiado eh, le gustó cómo Aldo trabajó. Ahí, por ejemplo, hay dos situaciones. Y le llaman a Aldo en su línea privada y le dice, ¿dónde está? ¿Eso está bien o está mal? Eh, vos sabés que, profe, siempre y cuando sea en consentimiento del cliente. Y yo No sé si me... creo, sí, sí, entiendo tu Listo. punto, porque justamente en este punto también nosotros dialogamos al respecto, ¿verdad? Ajá. En ese sentido, ¿qué yo como profesional puedo hacer? Ya que mi empleador o mi empleadora me abrió las puertas para crecer como profesional, entonces lo que yo haría, pero es mi opinión personal, es de irme y hablar y decir
que tus pacientes te llamaron y que quieren irse contigo a seguir tratándose porque le gusta evidentemente tu mano o tu técnica o la forma como realizas los diferentes tipos de tratamientos. Y yo no puedo hacer nada. Si ellos te quieren seguir, bueno, pero por lo menos le comunicas y le decís, ahora el que te sigue, pero por lo menos ya te fuiste y ya hablaste y dijiste. Sí, Eso sí, yo es, entiendo, eso es lo entiendo que también ese no punto, pero hacemos directamente. Hay algunos sí, que le llaman, me mudé y traen toda la clientela de esa clínica, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es, entonces, en ese eso sí sen- es otra cosa. sí, ¿entendés? En ese sentido, entonces Sí. ahí es donde surge este, esta incógnita, ¿verdad? De qué es. Pero yo lo que haría es hablar. Porque Sí, anteriormente no, cuando yo trabajaba en una, o sea, era asesora junior, ¿verdad? En una firma, yo llevaba algunos casos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que esos clientes me siguieron, pero yo hablé con mi jefe, ¿verdad? Y le dije, esta situación está pasando y yo no puedo negarme, porque sí o sí nosotros tenemos que defenderle hasta el que mató, hasta el que violó. O sea, no podemos decir porque es violador no le defendemos, ¿verdad? Porque yo juré, ¿verdad? Entonces, en sí, ese sí. sentido, yo ya la avisé. Entonces, ya estaba avisado, entonces no le traiciono. Y me siguieron, obviamente, pero yo comuniqué. Entonces, en ese sentido, nomás lo que yo me refiero, ¿verdad? En Yo este ya hice sentido. mi parte. Sí. Sí. Y sí, así mismo es. Entonces, yo hablé, no le, quien avisa, pues es el famoso dicho, quien avisa no traiciona, ¿verdad? No, está bien, profe, no, pero yo te Mm, digo nomás desde ese punto de vista, sí, ¿verdad? Pero sí, ahora es otra cosa cuando dijiste el segundo punto, cuando vos sí. comenzás a avisar, avisar, avisar a todos tus clientes, Claro, ahí sí ya es claro. Sí, deshonesto. así mismo es. Bueno, hablamos de la fidelidad ahora. Es entendida como el compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones y las promesas contraídas con el cliente o paciente a su cuidado y no violar las confidencias que ha hecho a otra persona. En este sentido, de ser fieles es sí o sí cuando alguien le está trabajando a un paciente, sí o sí ese paciente le habla y le cuenta sus problemas familiares o no sé por qué regla 3 es así siempre, te cuenta lo que le pasa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que callar y no decir lo que en confidencia esa persona te contó, porque eh, hay personas que en el momento en que se encuentran, ¿verdad? Para trabajar juntas, tipo, tienen tipo, ese famoso feeling que se da entre dos personas y directamente ya entra en confianza y te cuenta luego su vida, ¿verdad? Hay personas que son así, ¿verdad?